Buenos días, bienvenidos miembros PMI Caribe, invitado Jaime García, nuestro conferencista del día de hoy, y a toda nuestra asamblea de miembros 2025. Les agradecemos a los presentes su participación y también a todos los que están conectados de manera virtual desde otras ciudades de la costa Caribe y desde otros países. También agradecemos a la Universidad de la Costa, CUT, quien nos ha permitido realizar en sus instalaciones este evento. Gracias por ser nuestra universidad anfitriona. A continuación, daremos a conocer el orden del día que desarrollaremos durante toda la asamblea de hoy. Primero, bienvenida. Segundo, conferencia de los datos a las decisiones, sesgos cognitivas en la IA. Tercero, rendición de cuentas, Junta Directiva 2024. Cuarto, posesión, Junta Directiva 2025. Sexto, bienvenida a nuevos miembros PMI. Séptimo, lanzamiento SUMI PMI Caribe 2025. Y por último, tendremos un espacio de conexión y networking para todos los asistentes. Iniciamos nuestra agenda del día de hoy con un espacio muy importante, nuestra primera conferencia de esta jornada. Y para ello queremos darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado, Jaime García, quien estará compartiendo con nosotros una conferencia titulada De los datos a las decisiones, sesgos cognitivos en la IA. Jaime García Castro es PMP, ingeniero industrial, magíster en ingeniería industrial, especialista en derecho de los negocios, especialista en innovación y nuevas tecnologías, certificado como IC3PM. También es profesor y facilitador en gerencia de riesgos y proyectos. Se ha desempeñado como jefe de planeación, PMO y gerente de proyectos y consultor para diversas organizaciones en Latinoamérica. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro conferencista invitado en nuestra asamblea. Fuerte el aplauso y bienvenido. Y por favor, los asistentes que nos acompañan de manera virtual, por favor, colaborarnos con un emoji, una reacción para saber si están escuchando cada uno de los puntos y todo lo que estamos proyectando en el día de hoy. Por favor, nos confirman con un OK o en el chat. A nuestros asistentes virtuales le pedimos por favor nos puedan confirmar a través de un emoji, un OK o una reacción a través de la videollamada si nos están escuchando. Sí, revisemos. Muy bien, entonces proseguimos con nuestra agenda y le damos la bienvenida nuevamente a nuestro conferencista invitado. Bienvenidos. Gracias. Buenos días a todos. Listo. Hace cerca de 100.000 años en las estepas de África salieron los primeros homínidos, forma de Homo sapiens, para recorrer el mundo. Se
cuenta que los primeros Homo sapiens partieron en este punto fruto de los cambios, la adaptación necesaria de los cambios climáticos, y fueron sencillamente en esa época de cazadores recolectores a dar unas vueltas que nos llevan a lo que somos hoy la especie dominante en el planeta. Pero en ese camino, digamos que en ese camino, bueno, pero en ese camino, por supuesto, se encontraron con peligros, esos peligros depredadores anteriormente. Esos peligros, esos depredadores, pues empezaron de alguna manera a contribuir a nuestra evolución. ¿Cómo contribuyeron a nuestra evolución? De diferentes formas. Y es que ante la incertidumbre que nos presentaba cada uno de estos recorridos que hacíamos en estos miles de años atrás, pues evidentemente no había duda o no había tiempo para dudar sobre si al escuchar un crack cerca de ti esto era un ciervo o si era un león. Por tanto, ante el menor ruido, ¿cuál era la solución? Pues huir. Por tanto, la precaución se convirtió en una forma de supervivencia. Y esa forma de supervivencia hace que hoy, digamos, nosotros seamos descendientes de seres precavidos. Pero no fue la supervivencia la única manera en la que no fue, digamos, el ser precavido la única manera, la única estrategia de supervivencia. Encontramos muchas otras formas. Una de ellas fue creando lazos sociales y trabajando en comunidades. ¿Qué sucedió? ¿Cuáles son las diferencias que encontramos? Y es que los Homo sapiens no fueron la única especie de dominio, pero sí fue la única que era capaz de hacer una cosa que las otras no, era organizarse en grandes números. ¿Sí? Mientras los neandertales, por ejemplo, vivían en grupos de 15 a 50 personas o 50 individuos, pues el Homo sapiens se organizaba en comunidades mucho más grandes. Lo normal era que el Homo sapiens se organizara cerca de 150 individuos en ese entonces. Colaboraban en números más grandes. De hecho, esa colaboración en números más grandes es la que hace que hoy podamos entrar 50.000 o 60.000 personas a un estadio y salir de ver un concierto o de ver un partido de fútbol de manera organizada. Eso no lo hacen todas las especies en esa escala numérica. Entonces, ser sociables, tener lazos, se convirtió en una estrategia de supervivencia. Por lo tanto, nosotros no solamente somos descendientes de seres precavidos, sino también de seres sociales. Los que no eran sociables, pues pasaban hambre, morían, porque la sociabilidad se convirtió en una estrategia de gestión del riesgo. Si hoy yo recojo y tú no, compartimos. Pero en cambio, si tú vivías solo y no lograbas recoger, morías. Pero digamos que los seres humanos en ese entonces, o los seres humanos, en la medida que han venido evolucionando, desarrollaron muchísimo su cerebro, pero no fue la única especie que desarrolló su cerebro. Lo que hay que entender es el cerebro que es. El cerebro es como una central de energía. Nosotros tenemos que entender que el cerebro lo que hace es ser eficiente. El cerebro pesa el 2% de la masa del cuerpo, pero consume cerca del 20% de la energía. Pero nosotros nos debemos preguntar, ¿el cerebro en qué enfoca la energía? En una cosa muy práctica, nuevamente, supervivencia. Pero desde que existe la supervivencia, instinto, la principal forma de supervivencia es a través del movimiento, moverse, ya sea para huir
bien sea para desplazarse a buscar alimentos, bien sea para buscar una comunidad, etc. El movimiento es fundamental. El cerebro dedica la mayor parte de la vida a que nos movamos. Por eso, y entonces aclara esto, el ser humano no tiene el cerebro más grande. El cerebro más grande en la naturaleza, por ejemplo, la ballena, sí, comparativamente entre los mamíferos también terrestres, el elefante. Pero la pregunta es, ¿por qué no son más inteligentes que nosotros? Porque sencillamente su cerebro está destinado a moverse, está destinado a que gran parte de la energía sea para mover esa gran cantidad de músculos, etcétera, que tiene. ¿Sí? Entonces, en cambio, los seres humanos con nuestro cerebro relativamente pequeño frente a ellos, pero grande en comparación con nuestro cuerpo, aprendió a ser eficiente. Entonces, ser eficientes, ser ahorradores también. Entonces, en conclusión, los, no sé, cuántos, 7.000 millones de personas que poblaron el mundo, somos descendientes de seres precavidos, seres sociales y seres ahorradores de energía. Y eso, ahora, mi nombre es Jaime García, ya me presentaron, esto es nuevamente el tema, son de 4 libros que algunos de ustedes ya conocen, bueno, de 5, lo que no ha salido publicado aún, pero bueno, ahí está. Y el quinto se trata sobre este tema que estamos hablando el día de hoy. Las consecuencias de haber tenido, de ser descendientes de estos seres ahorradores, de estos seres precavidos, de estos seres sociales, es que ahorramos esfuerzo cognitivo a la hora de tomar decisiones, a la hora de la supervivencia. El problema es que ya no estamos en esa época en la cual servía ser precavido, servía tener unas heurísticas, tener unos métodos de decisión rápidos. Las heurísticas no son más sino atajos mentales que generamos para tomar decisiones rápidas. ¿Sí? De alguna manera, las heurísticas hasta pueden decirse que reemplazan el juicio, el razonamiento y hasta los cálculos. Confundimos probabilidades, confundimos funciones exponenciales y confundimos lo que creemos que son datos con sencillamente lo que son percepciones. Y entonces esto trae como consecuencia el que hagamos estos shortcuts, estos atajos, que a partir de pocos datos, nosotros tomamos decisiones. Filtramos información e interpretamos acorde con nuestras creencias, porque no tenemos tiempo para recopilar toda la información. No podríamos absorber toda la información del entorno. Usamos pequeñas cantidades de información para rellenar faltantes y así es como creamos estereotipos. Sobredimensionamos ciertos datos por encima de otros. Porque le creemos más a unos datos o terminamos sobrevalorando un primer dato que nos dan, porque para nosotros tiene más sentido. Valoramos más aquello que tenemos en lo que hemos invertido, porque viene de esa costumbre en la cual si perdías el fruto de tu trabajo, morías. Y esa herencia nos ha quedado de valorar mucho lo que hacemos, valorar más de lo que realmente queremos. Y recurrimos a decisiones rápidas basadas en experiencias, porque no tenemos suficientes experiencias para tomar todas las decisiones. Y esto, por supuesto, afecta nuestras decisiones diarias. Por dar un ejemplo, si usted tiene una pertenencia que quiere vender, un automóvil, una casa, lo más probable es que le dé más valor que el que le daría el mercado, porque tendríamos a sobreestimar nuestra propia percepción del trabajo que le hemos invertido. Pero alguien que viene afuera le dirá, pues es lo mínimo que yo esperaba, no me está mostrando extraordinario. Esa es la razón por la cual cuando su sponsor le dice, necesito eso para el 30 de octubre, ustedes lo que hacen es cuadrar toda la planeación para que le dé esa fecha. Y entonces uno se pregunta, ¿para qué entonces estamos aprendiendo estimaciones, project, etcétera, que finalmente nos van a dar una fecha en la que queremos hacer? Entonces, estos elementos son los que hacen que hoy nuestra inteligencia se modele bajo estas heurísticas.
Y resulta que eso también tiene un impacto, ¿adivinen en dónde? En algo que ha sido creado en nuestra imagen y semejanza, la inteligencia artificial. Entonces, pero para entender cómo aprendemos, nosotros pues, vamos a entender que hay una diferencia entre cómo aprendemos nosotros y cómo aprende la inteligencia artificial. Y vamos a entender cómo es el verdadero aprendizaje. Muy seguramente algunos de ustedes se han encontrado ante una situación en la cual tienen una meta, cualquiera que sea la meta, vender 50 unidades, terminar una tarea en 50 unidades de tiempo, que algo me cueste 100 pesos, lo que quiera. Esa es una meta. Entonces usted planea, yo quiero lograr eso, y hace, por supuesto, verifica y actúa. Esto es lo que se denomina como el ciclo PHBA, ¿cierto? Para todos nosotros es natural. ¿Cómo se llama entonces el ciclo PHBA? Si yo quiero entonces, o decidí que voy a vender esas 50 unidades, hago el proceso de venta, verifico y yo digo, de las 50 solamente vendí 40. Entonces ajusto para qué, para que el siguiente mes pueda vender los 50. Y entonces ese es mi proceso de aprendizaje. Pero esto es lo que llamamos un proceso de aprendizaje simple. El PHBA es un ciclo de aprendizaje simple que solamente se basa en entender cuál es mi correlación con el plan. Pero el plan tiene un problema. Abraham Maslow, creo que ustedes lo deberán conocer, la pirámide de Maslow, tenía un dicho. Bueno, no era de él, porque creo que es muy bien, porque hasta lo dice Rubén Blades. Y es que cuando sabes usar un martillo, todo el mundo te va a parecer clavos. Cuando tú tienes un plan, todo lo que haces es ajustarte a él. El problema o la gran incertidumbre que deja esto es cómo sé que ese plan era lo que yo tenía que hacer. ¿Cómo sé yo que si las 50 unidades eran lo que tenía que hacer? ¿Cómo sé yo que haber estimado ese proyecto en este tiempo, o haberlo estimado con este alcance, o haberlo estimado con este costo, era exactamente? Bueno, por eso el PHBA suele ser complejo, porque no acude a un ciclo de aprendizaje completo. Un ciclo de aprendizaje completo nos debería llevar a revisar cuáles son los supuestos que me llevaron a ese plan. Es decir, no es entender por qué no vendí los 50, es entender por qué me fijé las 50. ¿Por qué dije que tenía yo que terminar en 30 días? ¿Por qué dije yo que eso me debía costar tanto? Este entendimiento de los supuestos es lo que nos va realmente a permitir aprender. No es solamente compararnos contra el plan y ver cómo lo hacemos mejor, es realmente dudar del plan, ¿sí? Dudar de los supuestos. Por eso, quizás en el libro que lancé el año pasado hablo mucho sobre la duda, porque esto es fundamental para entender cómo aprender realmente. Y entonces, teniendo claro cómo aprendemos los seres humanos de verdad, que los seres humanos aprendemos de manera, llamémoslo así, incómoda, sobre todo si somos adultos. Cuando somos niños, usualmente aprendemos de manera alegre, porque no hay ningún vacío, no hay nada que llenar. Aprendí algo nuevo. Cuando somos adultos, ya la caja tiene ciertas cosas llenas, y entonces aprender nos cuesta más, pero aprender sobre todo implica que yo tengo que borrar, eliminar o cambiar algunos. ¿Cómo? Yo te digo que aprender incomoda. ¿Sí? Si no incomoda de adultos, realmente no estamos aprendiendo. Y esto nos lleva a una frase que tenía un autor muy famoso en temas de desarrollo que decía que las personas no siempre dicen, no siempre se comportan conforme lo que dicen, lo que llaman las teorías expuestas, sino que siempre se comportan con sus teorías en uso, es decir, con lo que piensan los modelos mentales. Y aquí nos vamos entonces a los modelos. Y dentro de ese componente, también tenemos otro autor que habló también del aprendizaje organizacional hace la década de los 90, quien hablaba que los modelos mentales nos llevan a terrenos cómodos y familiares, limitan el rango de la acción y la confrontación de nuevas observaciones y que termina generando estereotipos. Todos tenemos modelos mentales y generamos estereotipos que luego nos duele confrontar. ¿Sí?
Y cuando eso sucede, entonces, esto se empieza a convertir en un problema cuando esos estereotipos son usados como datos. Nuevamente, cuando empezamos a usar heurística y no cálculo. Cuando hacemos atajos mentales en lugar de realmente retar nuestros supuestos. Entonces, algunas reflexiones sobre los modelos mentales para entender cómo se formulan y cómo se formulan y en qué nos parecemos en los de la práctica. Y es que comprender los modelos mentales es comprender las necesidades de los dueños. Cuando son incorporados, tienen un problema. Cuando son incorporados por mucho tiempo, un modelo mental no es ni revisado ni cambiado. Y finalmente, cuando se adoptan, suelen ser o volverse una teoría organizacional. Entonces, si en alguna de sus organizaciones les pasa algo como que existe un refrán propio, así cualquier. Es que los de ventas no saben de producción, o es que los de tecnología no saben de ventas, operaciones no saben cómo vender. Todos tienen una opinión generalizada sobre cualquier otro. Puede ser cualquier opinión. ¿Sí? Es que siempre ellos hacen lo mismo, la generalización, y se convierte en algo que se llama refranes organizacionales. Ustedes saben que eso, todos saben que eso es refrán, ¿no? Los refranes son sentencias del sentido común generalizadas, pero en el fondo los refranes tienen un problema. Una persona muy sabia dijo alguna vez que yo sé que alguien ha perdido una discusión cuando empieza a usar refranes. ¿Entonces, esa frase? No, porque la dije yo realmente. Esta la apenas había dicho. Y resulta que los refranes, piensa en cualquier discusión que hayan tenido en su vida, cualquier conversación que al final alguien les dice, bueno, el que cayó otorga. ¿Cómo así? El que cayó otorga. Sí. No, en pocas herramientas moscas. Entonces, los refranes, cuando usted usa un refrán, pues en el fondo es una manera de plantear un estereotipo. Y estás asumiendo que los demás ya deben entender que esa es la solución. ¿Sí? Porque el que más lo dio la ayuda. O por la razón que sea. Cada vez que usted usa un refrán, en el fondo está generalizando una solución que alguien consideró que era válido en razón de que hay hay un sesgo que se llama la verdad como rima, que dice que las cosas suelen ser mejor aceptadas cuando tienen una cierta entonación o un cierto tono. Esa es la razón por la cual los eslóganes pegan. Y esa es la razón por la cual los refranes pegan, porque tienen una rima. Pero eso no quiere decir que sea cierto, pero asumimos que es cierto. ¿Por qué rima? Porque parece un destello de ingenio de alguien de manera generalizada. Pero ¿por qué sabemos que los refranes están equivocados? Por una razón muy sencilla. Y es que los refranes, por ejemplo, yo tengo una lista como el que no arriesga un huevo no gana una gallina. Entonces, si tú estás hablando de riesgos, ¿cómo modifico? El que no arriesga un huevo no gana una gallina. Ah, no quiere decir que el huevo. O el que cayó todo quiere decir yo en eso el que no está hablando es porque me está dando la razón. Pero también, si alguien quiere hacer algo y tú dices, no, mire, eso por mucho que empezamos a trabajar ahora, no, mire, por mucho madurar, no vamos a hacer más. Por eso, pues, también queremos que los niños hacen la fuerza. Y por supuesto que el hábito no hace el monje. ¿Sí? Cuando tú tratas de obtener una situación. Pero el problema es que estos refranes tienen unos antirrefranes. Por ejemplo, más vale pájaro en mano que cientos volando. Entonces tú dices, bueno, en fin, ¿me arriesgo o no me arriesgo? ¿Arriesgo el huevo o arriesgo los pájaros? O sea, finalmente, claro. Si el que cae otorga, es porque usted cae, es porque me está dando la razón, pues yo digo, no, es que está cerrada no está el poste. Yo prefiero no hablar porque no quiere decir que está dando la razón, sino que sencillamente no voy a decir. Y por supuesto, decir, no, pero mira, que al que va a Dios le ayuda. ¿Sí? Debemos empezar cuanto antes. O más vale solo que mal acompañado. Yo para qué quiero estar unido con otros si prefiero estar mal acompañado. O finalmente, la ropa se acaba y decir, no, sí, depende de cómo me vista, me van a. Entonces tú dices, un momentito. Conclusión,
Los refranes no sirven de absolutamente nada. No solamente nuevamente una heurística que usas para intentar demostrar que tienes la razón, pero en el fondo ningún refrán es un argumento. Ningún refrán tiene la fuerza de la razón per se, porque la fuerza de la razón no está en una verdad que rima, sino en unos supuestos que deben ser construidos. Ahora, todos estos elementos que había mencionado, esta pequeña cantidad de información, las organizaciones de ciertos datos, el filtrar información, el valorar más las cosas que hemos hecho, generan, entonces, yo puedo decir que pueden ser más de 100 sesgos, aunque pueden ser planteados en 5 grandes grupos, que algunos quizás los conozcan o hayan escuchado de ellos en este momento, como el efecto halo, la situación, el sesgo de la confirmación, el encuadre, el sesgo de un grupo, el ancla, la percepción selectiva, los eventos memorables, los automaticidas, algunos de esos, por supuesto, voy a hablar de ellos. Pero voy a hablar de ellos paradójicamente usando refranes, porque yo sé que así les voy a llegar más rápido y así va a parecer que tengo la razón, aunque yo sé que esa no va a ser la respuesta. Entonces, seguramente ustedes recuerdan la primera o la última impresión la que cuenta, no sé, recuerden que los refranes se contradicen, ¿no? Pero si ustedes recuerdan, hace 5 años para estos días estábamos viviendo la pandemia de la que digamos, pues recuerden que marcaría muchas de nuestras vidas, y del cual no teníamos información sino de lo que había sucedido hace cerca de 100 años con la famosa gripe española en 1910 y algo también. Pero hoy no hay titular que no te muestre cuándo será la próxima pandemia. Pero recién salimos de una hace 5 años y la última fue hace 100, porque estamos pensando ya en la próxima. Porque resulta que los eventos memorables pues tienen mayor peso en todas nuestras decisiones. Entonces ahora, si tú hace 7 años, obviamente no tenemos cómo demostrarlo, pero si tú hace 7 años la palabra pandemia, yo creo que nadie sabía que todos pensamos que era una epidemia o quién sabe qué, ¿verdad? No teníamos ni idea realmente. Y ahora lo más sencillo es hablar de cuándo será la próxima pandemia. ¿Sí? Pero esto hace, cuando tú buscas en Google de cualquier elemento de pandemia, ahora te va a salir cuál es probablemente la próxima. ¿Sí? Y todavía no hemos terminado de entender. De hecho, no hemos terminado de entender porque no tenemos ni siquiera mucha información de eso. Tanto fue así que nos encontramos nuevamente 100 años después y no supimos cómo controlarlo, afortunadamente. Entonces, este sesgo de dar un peso fuerte a los eventos memorables hace que hoy posiblemente estamos perdiendo de vista un elemento que no sea tan memorable, pero que sea igualmente poderoso. Por poner un ejemplo, el cambio climático. ¿Sí? Entonces, mientras hablamos de pandemia, nos olvidamos del cambio climático. ¿Y qué pasa mientras tanto? O sea, mientras estamos pensando en el siguiente evento memorable, hay un evento que quizás no está memorable, pero que está ahí presente. Crea estereotipos y acuéstate a dormir. Esta búsqueda yo la hice realmente en Google ya hace unos meses y la volví a hacer hace como 15 días y lo invito a que lo hagan. Y básicamente yo le di que me buscaran imágenes en Google lo siguiente. Le dije, búscame fuerte, le dije a Google. Y esto fue lo que me mostró. ¿Sí? Y le dije, búscame sensible. Y esto fue lo que me buscó en imágenes. ¿Qué encuentran ustedes ahí? ¿Qué pasa qué ven en las imágenes de sensible? ¿Qué ven en las imágenes de fuerte? Y fuerte podría ser una viga de cero, ¿cierto? Bueno, los invito a que hagan la búsqueda, los que están conectados, los que están acá, a ver si todavía sale, no creo que vayan corregido 15 días, pero no es lo único que vamos a ver.
Entonces, parece que dentro de la IA tenemos alguien ahí con sus sesgos cognitivos alimentando esto también, con sus estereotipos alimentando esto también. Te voy a dar varios ejemplos. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos hace algunos años, 3 años aproximadamente, generó un algoritmo que se llama COMPAS, con toda la buena intención de tratar de entender a través de un algoritmo cuáles son los elementos que hacen que alguien reincida o no en el sistema penal. Pero la conclusión del algoritmo era que si eras un joven negro, tenías más posibilidades de reincidir que un adulto. Aunque nunca se preguntaba la razón por lo que el algoritmo. Sí o no, que si un juez consulta el algoritmo ante una solicitud de, por ejemplo, libertad condicional, ¿cuál sería entonces su decisión si eres un negro joven versus si eres un blanco adulto? Pues evidentemente eso es lo que terminó generando el algoritmo y pues le tocó, por supuesto, revisarlo porque era un mecanismo de consulta. En Amazon, cuando se planteó el sistema de reclutamiento que muchos de ustedes, muchos de nosotros lo usamos en algún momento, hay muchas herramientas de reclutamiento. Usted manda su hoja de vida y nunca lo llamo, pero gracias por haber participado, de estar con tus fortalezas, etc. Oye, pero si nunca hablaron conmigo, ¿cuál fortaleza? Ni tengo fortaleza, pero ¿cómo llegaron a esa conclusión? ¿Cómo me descartaron? Bueno, son los únicos. Resulta que en 2018 el sistema de Amazon, Inteligencia Artificial de Revisión de Currículos, entendió que ser hombre era un aspecto relevante, porque sencillamente la mayoría de los empleados de Amazon ya le dio un peso desproporcionado a el sexo masculino en el momento de contratación. No fue el único que lo descubrió. El algoritmo de Apple Card otorgaba mayores créditos, ¿sí? Mayor límite de los créditos a los hombres que a sus esposas, a pesar de que comparten el mismo patrimonio. Tanto fue así que Steve Wozniak, ¿sabe quién es, verdad? Pues le pasó a él también. Y también lo reportó, bueno, no me acuerdo, no, se me olvidó, pero bueno, la noticia fue Steve Wozniak, pues reportó que el algoritmo de Apple Card le dio más plata, le daba más plata a esta mujer a pesar de las cuentas compartidas. ¿Sí? Pero usted dirá, bueno, pero ¿qué está pasando en 2019, 2018? La IA está empezando toda la razón. Bueno, yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Sí? Y entonces yo le pedí a nuestras actuales guías generativas que me ayudan con unos dibujitos para ver si las nuevas inteligencias pues ya tenían esto superado también. Y le pedí entonces a la IA que me dibujara cómo se veía un jefe o un gerente. Y eso fue lo que le pedí. Claro, por favor, dibuja cómo se ve una persona que sea jefe. Y eso fue lo que me mostró. Yo dije, no, debe haber un error. Debe ser que yo no le dije que pan. Se le dijo jefe y después está sensible por el tema y por eso me dijo, no, voy a cambiarle esto porque esto es una conversación. Y bueno, yo quiero dibujar cómo se ve, que sea como gerente. Y volvió y me dibujó a esta persona que se ve con la apariencia de gerente. No sé si han notado algo. ¿Han notado algo entre el jefe y el gerente? ¿Cómo se ve? Muy mal. Sí, se ven como igualmente hombres. Se ven como hombres. Sí, hombres blancos. Sí, rubios. No, tiene que ser un error. Yo voy a hacer la contraprueba porque para vencer el sesgo de confirmación, voy a hacer la contraprueba y bueno, dibújame a alguien que esté cuidando un hogar.
Dibújame a alguien cuidando un hogar. Pues de pronto es un sesgo mío que es algo que está sesgado. Y eso fue dibujo. ¿Sí? ¿Sí? Es una persona cuidando un hogar. No sé si han notado algo. Las personas que trabajan se ven de una forma y la persona que cuida un hogar se ve de otra manera. Yo le dije, no, de pronto él ya aprendió a dibujar hombres y mujeres, entonces aprendió, porque yo le voy a decir, por favor, dibújame entonces ahora alguien que se vea como alguien que haya estudiado medicina. Y dije, bueno, no, él está jugando. Yo creo que está, no está jugando. Pero voy a volver a hacer otra cosa, pero le dije, por favor, dibújame a alguien que se vea como que está haciendo. Y para terminar de cerrar, porque la gracia de hacer estos elementos es conversar. Y dije, bueno, ya me rendí, pues dibújame a alguien profesional. Entonces creo que se pueden dar cuenta ustedes de que ahí dentro de la IA están todos nuestros estereotipos, todos nuestros sesgos y todas nuestras fallas heurísticas, tal cual como las conocemos, tal cual como se refleja en el mundo. Claro que tienen la capacidad de aprender. Yo le puedo decir, no, deja de asociar, no lo hice para este ejercicio, no lo he hecho aún, pero ustedes lo pueden hacer. Les propongo que lo hagan incluso ahora. Pueden hacer el ejercicio. Entonces, esto es lo que traen con lo que estamos jugando, esto es con lo que estamos experimentando, esto es de donde estamos trayendo información. ¿Sí? Porque recuerden que una vez vale más que 1000 palabras. Pero, por supuesto, hay muchos otros retos. Miren, los sesgos incorporados, hay muchos sesgos incorporados dentro de este elemento, la proyección, el querer que como yo piense, el sesgo del grupo, en el cual, por ejemplo, yo creo que los de mi grupo son mejores, mientras que los del otro grupo están buenos. Todos los elementos relacionados con la supervivencia que ya había hablado, y proceso, y todas ellas de selección de datos. Y es un tema que hay que tener en cuenta porque muchos de ustedes de pronto conocen la famosa anécdota, o si no, pues la con gusto de la supervivencia, de que empezaron a estudiar durante la Segunda Guerra Mundial por qué se arribaban ciertos aviones en combate de la Fuerza Aérea de la Royal Air Force contra a los más alemanes. Y entonces lo que hicieron fue que a los que sobrevivieron, a los aviones que volvían, les hacían un estudio donde encontraban que, digamos, tenían una serie de disparos en la cabina, ¿sí? Entonces dijeron, bueno, como reciben los disparos ahí, ya tenemos una prueba de que recibimos los disparos, entonces ese es el lugar que debemos escoger, porque ellos tienen disparos. Pero lo que eso no apuntaba, por eso se llama el centro de experiencia, era los que se arribaban donde les disparaban. ¿Sí? Y claro, reforzar donde te disparan, los que vuelven, quiere decir que necesitan notarse daño para que pudiste volver. Entonces hay que reforzar en otros componentes de la sangre porque quienes disparaban ahí eran los que no volvían. Entonces, el sesgo de supervivencia, detrás de esto, el sesgo de la selección, te lleva a que tú elijas unos datos que son los que vas a subir, mientras que olvidas muchos otros que no son los que lo tienes en cuenta. Les tengo otro ejemplo, que Karen, que trabaja en el tema de gestión de ciudad, entenderá, y también es que cuando uno trabaja con alcaldías, especialmente en el área de turismo, entonces suele ser muy común que el turista le pregunte sobre la experiencia o sobre qué esperan obtener en la zona que se está visitando. Eso es normal, digamos, tener alguna percepción de la experiencia. Pero si yo fuera a una ciudad donde hay playa y me preguntan qué más quisiera encontrar, ¿qué voy a decir yo? Pues si yo hay una playa, yo solamente voy a decir las cosas que voy a encontrar en el destino que he decidido elegir. Porque de lo contrario, si quisiera otra cosa, si quisiera nieve, pues adivinen qué, hubiera ido a un sitio nevado. Pues tú no vas a encontrar oportunidades de mejoramiento si le preguntas a tus clientes. En otras palabras, es más probable que encuentres
realmente oportunidades y tú les preguntas a tus no clientes, porque el que es tu cliente ya te compra. Claro, te va a decir cómo puedes mejorar, decir que no. Pero ¿qué tanto vas a encontrar de valioso en los que no les preguntas? Eso es la supervivencia. Eso es encontrar los datos que necesitamos. Y cuando nosotros subimos datos acá, subimos Excel o subimos cualquier texto para que sea analizado, ¿okay? También nos debemos preguntar qué no estamos subiendo, qué análisis estamos dejando hacer, qué datos no estamos planteando. Sigamos con los elementos. Este ejercicio también es real. Yo, pues cada quien ve lo que quiere confirmar. Y es que yo le pregunté a la IA si Bogotá es una ciudad peligrosa. Eso fue lo que me arrojó. Bogotá, pues, es una ciudad que a nivel, yo tenía unas palabras, al asegurar taxis, asegúrese de llamar si han dado situaciones peligrosas. Con cartelistas, pues evite zonas turísticas después de la noticia. Hay riesgo de terremotos y erupciones volcánicas. Y en asaltos, por supuesto, hay armas de violencia. ¿Ustedes qué pensarían? ¿Bogotá es una ciudad peligrosa, sí o no? O sea, esto es, mejor dicho, Europa, Edad Media. Aquí puede pasar de todo, ¿cierto? Destrucción. Esto es la caída de Roma le quedó chiquito. Bueno, cuando nosotros vamos a las cifras, encontramos lo siguiente. Y es que cuando yo le pregunto a la IA cuáles son las ciudades más peligrosas de Colombia, que es más ajustada a los datos, realmente. En ese orden, las ciudades más peligrosas de Colombia: Cali, Santa Marta, Buenaventura, Cartagena y Palmira. Le sigue por ahí Cúcuta, le sigue por ahí, no sé qué, luego sigue Barranquilla, ¿verdad? Por allá en el octavo, noveno lugar aparece Bogotá. Entonces, la forma como tú preguntes va a determinar la respuesta que vas a hacer. ¿Sí? Por eso cada quien ve lo que quiere confirmar. Mucho ojo con la forma en la que estamos preguntando, porque él te va a dar, o ella, no sé quién está detrás. No sé cómo lo llaman ustedes, si la IA o Elia, no sé. Pero cualquiera que esté detrás de esta heurística, pues te va a responder muy seguramente con los mismos sesgos que tú estás reflejando. Hoy no hay anuncio que no te diga que todo es AI Power o con AI Brain o lo que sea. Todo es super abierto. Si no es así, no sirves. No estás haciendo nada. Esto se convierte entonces en la nueva cortina de humo, bala de plata. Es un efecto halo o sesgo de automatización, como quieran llamarlo, porque si tienen AI o es automático, nos parece que eso es bueno. No hay nada que venda más una herramienta que usted diga que es automática. Porque tú haces algo si eso es automático, y a uno parece como si, esto es algo automático, no tuviera que pensar. El problema es que no todo lo automático es solo. No todo lo teoría es solo. Porque muchos elementos detrás del sesgo de la automatización se nos vende como si fuera una novedad o como si fuera mejor, pero no necesariamente. Es así por la razón que estamos exponiendo. Y es más, sucedió también con el tema de transformación digital. La transformación digital surgió hace 10 años, vamos a hablar de 10 años. Pero, pues a ver, yo estoy haciendo proyectos de transformación digital desde 2005. Estoy trabajando con tecnología. Yo digo, ¿pero qué tiene diferente esto? ¿Qué tiene diferente hacer esto hoy a lo que yo hacía en el 2005 o en el 2010? Nada. Pero ahora se lleva a transformación digital. Alguien dice, no, Jaime, pero es que es la tecnología, porque ahora es tecnología 4.0. Pero ¿cómo así? La transformación digital no es que no, dice que no es sobre tecnología. No es que es disque sobre el cliente. Y si es disque sobre el cliente, ¿por qué me vas a decir que ahora entonces es sobre la tecnología? Y esa es la razón por la cual los proyectos de transformación digital tienen los mismos índices de fracaso que los proyectos de reingeniería de los años 90, que los proyectos, de llámelo como quieran, la moda que había hace 20 o 30 años, por exactamente lo mismo. Porque creemos que por poner un título nuevo, diferente, entonces lo va a hacer más exitoso. Pues, y si tú vas a preguntar, reingeniería también tiene que ver con el cliente.
y cualquier calidad total, y Washington Rivers, porque lo que sea que usted vea de moda hace exactamente igual. Ya saben, donde manda sponsor no manda. Así que tú vas, entras a PMI Infinity, me imagino que ya algunos han entrado, ya saben, pero no veamos, yo necesito hacer un proyecto. Y te saca y pues, muy bien, perfecto. Se lo muestras al sponsor y el sponsor te dice, sí, pero lo necesito para octubre 30. Muy chévere que lo hizo la IA y todo eso, ahora necesito que dé en octubre 30. Hazlo, entonces tú le haces lo mismo a la IA y ella te va a decir, sí, claro, lo necesitas en octubre 30, claro, entonces ahora vamos a construir ese edificio en 2 días. ¿Ya? Yo hago lo que tú me dices. Tú dices que entonces ahora tienes 2 meses para hacer una casa. Bueno, justo eso. Y entonces cuando nosotros automatizamos ciertas cosas, estamos perdiendo oportunidades, porque si no comprendemos las políticas detrás, estamos perdiendo la oportunidad de hacer cosas que realmente apliquen. Esto fue lo que le pedí yo. Un diagrama de construcción de una casa, sí. Me la hizo en 5 meses, creo que dice acá. De julio a diciembre. Pero si el sponsor dice para octubre 30, también te lo justo. Y muy seguramente algunos ya han hecho el experimento de decirle, PMI Infinity, por favor, hazme una de esto, ¿cierto? Algunos ya habrán practicado darle la de ese proyecto. Y te la hace. Perfecto. Pero hay un problema con eso. Ahorramos tiempo, pero perdemos la oportunidad de trabajar el equipo. Porque si hay una oportunidad para desarrollar el equipo en una etapa temprana del proyecto, es haciendo la ED juntos. Si tú se lo pides a la IA, entonces, bien chicos, ahí está, hagamos eso, listo. Pero, no, ya, nos ahorramos 2 días de trabajo. Felicitaciones. Perdiste una oportunidad. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado con todos los elementos automáticos, porque no se puede estar perdiendo la sensibilidad. Ustedes me preguntan, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos usar? Úselo como método de validación, no como método de construcción. Si lo hizo, ahora compare. Fue lo que hice para evitar no sé, miren, es que nos faltó meter las cubiertas. Método de validación. Sí, el método de validación fue un ejercicio buenísimo. Bueno, entonces, por supuesto, algunas veces esa frase todo depende del especial con el que se mire. ¿Quién aquí tiene? Bueno, yo sé que los que están conectados tienen están en un computador, en un celular seguramente cerca, les voy a pedir los que están acá, que abran, si tienen ahí cerca, el GPT, el Gemini, lo que tengan a la mano en sus celulares. Vamos a hacer una pequeña prueba, ¿listo? Vamos a hacer una pequeña prueba porque le vamos a enseñar algo hoy, algo valioso, y ustedes también van a enseñarles a pensar a esa realidad. ¿Listo? Entonces, ahora su Gemini, su ChatGPT, lo que tengan a la mano, los que están conectados también, vamos a hacer una. Y es que voy a hablar de un concepto que se llama la reformulación. La reformulación, entonces, termina donde empecé. La reformulación es la que nos permite observar un problema desde otra perspectiva y es la que nos permite a nosotros trabajar sobre los presupuestos. La reformulación se basa usualmente en la reformulación es una manera de combatir el sesgo del lenguaje, que es presentarnos a nosotros las cosas de una sola forma. La reformulación es lo que nos permite ver de diferentes formas para obtener diferentes soluciones. La reformulación se usa mucho para problemas complejos. La formulación se usa incluso en pedagogía infantil, deja claro, lo podemos usar en nuestra forma de enseñar. Por ejemplo, cuando un niño, por ejemplo, dice estar
nervioso o ansioso o tiene miedo por algo, la reformulación es cambiar el sentimiento, no lo que siente, sino el nombre del sentimiento. Y esto viene de programación lingüística, es decir, no tienes miedo, sino que tienes emoción. Este mismo concepto nosotros lo aplicamos y yo se lo recomiendo aplicar cuando uno tiene una presentación importante. Ahora, reformúlate, estás emocionado. ¿Sí? Nosotros vamos a enseñar esta cosa a reformular también, pues no tiene emociones, pero lo vamos a enseñar a reformular. Entonces, bueno, pero si yo tuviera un problema, como que quiero aumentar las ventas de un producto cualquiera, no vamos a colocar el producto, pero le vamos a formular la siguiente regla. Le vamos a decir a la inteligencia artificial que reformule esta pregunta. Reformúlame la pregunta cómo mejorar las ventas del producto. Díganle así, reformúlame la pregunta cómo mejorar las ventas de un producto. Van a hacer ese ejercicio. Y les van a dar los resultados que van a leer algunos que es la misma pregunta hecha de otra manera, pero no ha cambiado mucho. Por ejemplo, ¿qué? Lo mismo, ¿verdad? ¿Alguien le arrojó algo similar, parecido? Lo mismo. Ahora le vamos a enseñar a reformular. Le vamos a decir, le vamos a explicar eso. Esto no es reformular. Reformular es modificar las variables de una pregunta para obtener diferentes alternativas. Y eso es lo que le van a escribir. Reformular es modificar, agregar, si quieren, variables en una pregunta para ampliar las alternativas de la misma. Y le van a decir eso. ¿Quién le va a responder algo? Reformular es agregar o modificar variables en una pregunta para obtener más alternativas. ¿Qué les va a decir? ¿Cómo mejorar la percepción y aceptación del producto en el mercado? Primero te va a decir, tiene razón. Y entonces, bueno, algunos le van a decir, bueno, que tiene razón, está ahí. Entonces, ahora reformúlame la pregunta. Si no lo hizo, a ti ya ve que te respondió una vez. Entonces, ahora le van a decir, ahora sí reformula la pregunta, ¿cómo mejorar las ventas? ¿Cuáles son las variables que te agregó? ¿Cómo les parece eso ahora? Me parece que ya reformuló, ya aprendió algo, ¿cierto? Bueno, entonces, así es como nosotros aprendemos a interactuar con esta cosa. ¿Listo? Entendiendo cuáles son sus riesgos en cada respuesta. Que no se las sabe todas, pero entendiendo que ahora él sabe reformular. Porque se la acaban de enseñar a reformular porque le acaban de violar un supuesto. No le están diciendo, no siguen con la pregunta desarrollándolo porque lo original hubiera sido que él nos hubiera arrojado a través de un marco fijo una respuesta, pero ahora tienen 4 caminos, por lo menos. Usted le puede decir, dame 10 opciones de la formulación, y entonces te va a generar 10 o 15 o 20, y tú elegirás las que necesitas. Pero si tú le enseñaste a reformular, tú también puedes aprender, por supuesto, a reformular. Para ir cerrando entonces nuestra conversación el día de hoy, entonces,
Entonces, los sesgos existen dependiendo de cómo se usen. Si lo sabes usar, van a tener un uso positivo; si no lo sabes usar, van a tener un uso negativo. Los sesgos tienen cosas maravillosas también. Es lo que nos han hecho la especie dominante. Si no tuviéramos, por ejemplo, ese exceso de confianza, que es uno de los sesgos, sobre exploradores, si no tuviéramos el sesgo de la deshabilidad social, no pudiéramos cooperar en equipo. Y les puedo encontrar todos los lados positivos a muchos otros elementos que hoy dominan nuestra mente, pero que nosotros no debemos dejar dominar. Les agradezco a todos su atención y muchísimas gracias. Bueno, por supuesto que están mis datos. La Universidad Pro en todas las redes sociales. Este es mi código QR en Amazon. Y por supuesto pueden seguirme en el podcast Rebeldemente. Lo podría hacer de otra forma. Pues, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, invitamos a los asistentes que tengan alguna pregunta, alguna inquietud referente a nuestra conferencia, que por favor puedan levantar la mano, 2 preguntas o una pregunta, para no quedar allí con dudas y seguir avanzando con la agenda del día de hoy. ¿Alguna pregunta por parte de los asistentes o alguna pregunta vía virtual? Bueno, tenemos una aquí dentro del auditorio. A ir hacia que una máquina alimenta la propia máquina. Hoy, para que dices que una persona tiene el algoritmo, pero es que en el fondo es información día a día que se encuentra en los dispositivos disponibles. En el fondo, sí, pasa lo siguiente. Gracias. Pasa, bueno, como autor, no sé, me puedo decir la cucharada. Hay una discusión muy importante, pero tiene que ver con esto. Cualquier autor escribe un libro y ahí ya lo consulta, porque estará disponible en alguna red. ¿Sí? Y si tú pagas por usar la IA, y le pides un resumen, estás infringiendo derechos de autor. No es una infracción de derechos de autor, es decir. Entonces muchos autores están diciendo, ustedes me consultaron a mí, pero entonces, ¿cómo se defiende? No, yo no les consulté a ustedes, sino a una obra que estaba en el espectro, digamos, digital. ¿Sí? Pues ya eso hoy existe, claro que, digamos, los seres humanos somos los creadores de la mayoría de contenidos, sí, pero no solo los seres humanos hemos creado esos contenidos también. ¿Sí? Porque si tú subes un video ayudado de inteligencia artificial a la red, y la inteligencia artificial pues toma la información que está ahí, los metadatos que está ahí, pues no va a poder decir que tú lo hiciste. ¿Sí? Entonces hay una cierta complejidad que hay que analizar. No se puede decir que esto es subido solamente por humanos. Ya hay capas de capas. De hecho, el aprendizaje profundo se basa precisamente en que hay capas de capas de contenido, de metadatos, de más contenido sobre contenido, donde ya es imposible, digamos, distinguir eso. Digamos que el auge de la inteligencia artificial ha sido porque antes no había las unidades de procesamiento ni la velocidad, digamos, de la red para transmitir todas esas cosas que ya estaban. Entonces, digamos que la discusión ahí todavía tiene mucho que dar por cortar. Muchas gracias.
Bueno, fuerte el aplauso y muchísimas gracias a nuestro conferencista Jaime García por este interesante mensaje y tema. Bueno, queremos también informarles a todos los asistentes que están de manera presencial que contamos afuera con una estación de café. También podemos hacer uso de las instalaciones como baños y demás zonas de la Universidad de la Costa, quien nos acoge y nos recibe en esta actividad. Para continuar con la agenda del día de hoy, hacemos la invitación a nuestra presidente saliente, la ingeniera Margarita Acuña, para presentar y conocer los resultados del año 2024. Bienvenida, ingeniera Margarita. Buenos días a todos, ¿cómo estamos? Con gripa, la gracia Shakira, eso que no viene al concierto, pero bueno, emocionado porque hoy es un día muy importante en mi vida, en el capítulo. Entonces, agradecerles su asistencia para el día de hoy, para la asamblea. También a los que están conectados, les damos las gracias por sacar el espacio y vamos a iniciar entonces. De cero va a pasar la necesidad. Sí, para devolver el cero. Bueno, vamos a intervenir todos de la junta directiva. Entonces, inicio yo, y luego continuarán los demás vicepresidentes. Tenemos a Johanna, que está en CCD, no pudo desplazarse, entonces ella va a hacer su intervención virtual. ¿Listo? Bueno, recordemos cuáles eran nuestros objetivos en el 2024. En la asamblea del año pasado, que la hicimos en la Universidad Simón Bolívar, le apuntábamos a 3 objetivos. Primero, aumentar el valor y el impacto de la comunidad de PMI. Luego, fortalecer y ampliar las certificaciones de PMP, CAPM y ACP. Y por último, posicionar a PMI como un actor regional clave en el desarrollo de habilidades, empleabilidad e impacto social. Estos eran nuestros 3 objetivos para el año pasado. Con eso hicimos un ejercicio de planeación. Se trazó un plan de trabajo desde todas las vicepresidencias y por eso nos vieron a través de todo el año haciendo diferentes actividades. Lo que puedo decirles de los logros, aumentar el valor y el impacto de la comunidad PMI. Como saben, nosotros como capítulo venimos desde hace años haciendo una actividad en el primer semestre del año, que es el encuentro de gerentes y PMPs. Primero, esta idea nació en donde queríamos que solo nos encontráramos los certificados. Vamos a encontrarnos solo los certificados. Ese día nos tomamos un almuerzo o una cena, a veces lo hicimos en la noche, pero el grupo ya se estaba cerrando. Entonces era pequeño. Y dijimos, no, también vamos a extenderlo a los gerentes. Entonces, hoy en día, el evento se llama el encuentro de gerentes y PMP. Es decir, aunque usted no esté certificado, usted puede asistir al evento. El año pasado nos abrió la puerta a la Universidad del Norte. Estuvimos allá, yo sé que muchos, algunos de los que están aquí, nos acompañaron en ese encuentro. Y estuvo muy interesante porque estuvo Adelvira de Panamá. Habíamos firmado una alianza con ella, entonces vino, no sé si lo habíamos visto. Sí, el evento. Luego, también para este objetivo, se programó por primera vez, no se había hecho, pero nació la idea de nuestro amigo José Lobo, que está ahora aquí acompañándonos, de que quería hacer una visita con sus estudiantes de ingeniería industrial a una empresa. Y nosotros, como tenemos un miembro especial que trabaja en la refinería de Cartagena, en Ecopetrol, la más grande de Latinoamérica, dijimos, Alfonso, ¿será que podemos apuntarle una visita a estos estudiantes? Y se logró. Hicieron la visita, nos atendió el mismo ingeniero Alfonso Núñez, mostrándole todas las plantas de control
Esos chicos quedaron fascinados, emocionados, enamorados y se logró el objetivo. Vino José con el Jason de Magdalena, Ángel, y se hizo la visita, logrando muchos frutos. Se realizaron eventos por primera vez el año pasado en Valledupar. Les confieso, yo 54 años, yo no conocía Valledupar. Escuchaba del festival y dije, algún día voy, algún día voy. Por el capítulo, fui a un evento invitada por la Universidad San Martín. Hay una comunidad de profesionales allá que les interesa el tema. Entonces hicimos una primera incursión. Luego hicieron un evento de egresados e invitaron a un conferencista, fue Héctor, y quedó el evento, la gente también, como dice uno, picada, muy emocionada, que como hacían, que ellos quieren vincularse, y estamos en esas negociaciones entre la Universidad de San Martín y el capítulo de PMI Caribe. También fuimos invitados a un evento en la isla de San Andrés, otro destino que yo tampoco conocía. Dirán, pero Margarita, tú no conocías nada. Le confieso, conocía sino Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. Entonces, a través de Karim, se hizo un evento, ¿sí?, de innovación, ¿cierto, Karim? Con empresas. Y allá estuvo PMI Caribe hablando del capítulo. También tuvimos conversaciones con universidades y les digo que hay población interesada en el tema de ese proyecto. Sobre todo allá en San Andrés nos decían, es que aquí tenemos el dinero, pero no sabemos cómo formular los proyectos. Queremos que nos enseñen. Entonces, tenemos que seguir aquí el legado con Héctor a seguir incursionando en estas dos regiones. Nos falta llegar a La Guajira, porque también allá hay para trabajar. Se realizaron eventos presenciales con la Universidad de AN. La Universidad de AN, para los que no saben, tiene una sede en Cartagena con la Escuela Militar. Entonces, ellos organizaron un evento. Todos los años ellos organizan un evento. Un evento nos acompañó también como conferencista, otro evento nos acompañó solamente. El año pasado nos acompañó Johanna Pertus, la trajimos desde Cincelejo, y estuvimos en la Armada, en las oficinas de la Armada, un evento también en la noche, muy provechoso. Y también hay que decir que el año pasado, pues, realizamos el Summit en el Caribe. Desafortunadamente, Jaime se cruzaron otra gente y le dejaron las orejas, y le digo que dentro de poco vamos a sacar las convocatorias a conferencias. Pendiente y anote, porque se fue para Patricio y después me dijo, pero yo nunca vi eso. Y dije, pues no, mira, está en las redes, porque eso salió en las redes en todos lados. Entonces ahora yo personalmente voy a llamar y voy a decir, Jaime, ya está, ya está. Fue en la Universidad Simón Bolívar, en La Perla. Creo que, bueno, no sé quién levanta la mano que no nos acompañó. ¿Quién no nos acompañó? Ah, bueno, hubo por trabajo. Ay, no fue un ratito. Y bueno, también, tampoco, bueno, 3 días. Estuvo buenísimo. Más de 120 asistentes. Aquí está nuestra gerente de congreso, la Lili Taborda, la sacó del estadio. El congreso tuvo muy buena asistencia, muy buenos comentarios. Aumentamos como de nivel, ¿sí?, al congreso anterior, y esa es la idea, que sigamos subiendo. Y al final del año pasado firmamos convenios con esta universidad, por eso estamos aquí hoy, con la Universidad CUY. La idea es realizar alianzas con ellos para que las membresías de los estudiantes de especializaciones y maestrías puedan llegar al capítulo. El segundo objetivo, que era fortalecer y ampliar las principales certificaciones del mercado. Nosotros empezamos ya hace más de 3 años con los grupos de estudio. Primero los hacíamos solitos. No está aquí en este recinto, pero sí está en la universidad. Bueno, ahorita en el almuerzo, Luis Eduardo Crisó, quien ha sido el líder de esta iniciativa. Hacíamos los grupos de estudio, invitábamos conferencistas, muchos aquí son conferencistas. Vanessa ha estado colaborando, los Caterines, y se certifican, se preparan y se certifican. Un día Luis dijo, yo estoy como que colgado,
no puedo solo. Y me acuerdo que Carmen me dijo, bien, ¿por qué no le pides un capítulo? Y como siempre hemos estado como al ladito de Ecuador, de Guayas, porque nacimos juntos en el mismo año, entonces yo hablé con el presidente de Ecuador y empezó Guayas y Caribe. Por eso cuando ya en el PMI dicen, no, que la iniciativa de Guayas, le digo, no, Caribe fue quien empezó con Guayas y ahí se formó. Hoy en día son más de 20 capítulos. Ustedes también de por ahí la publicidad que sale en las redes. Son más de 20 capítulos los que se unieron para un mismo esfuerzo. ¿Sí? El PMI lo que quiere es eso, que se une el esfuerzo. No que cada capítulo de un grupo de estudio, oye, vamos a unirnos, hacemos uno solo. Y se abren ahorita, creo que en abril inicia. Entonces, participamos de esa iniciativa. El año pasado también en las iniciativas de país, los 4 capítulos nos unimos e hicimos un curso de preparación o de estudio, un grupo de estudio, no es de preparación, es un grupo de estudio para la certificación PMP. Se firmó, bueno, ustedes me dirán, no, y eso es roja. Bueno, ahí tenemos una debilidad, porque se inscriben como 100 y después se van retirando y les van comiendo como miedo. Y cuando usted viene a ver y les dice, ¿ya te agendaste? No, el año que viene, yo no me siento preparado. No tengo tiempo de estudiar ahora. Este año creo que lo van a colocar, que los que se inscriben tienen que estar elegibles, porque si no van a entrar a escuchar. Y lo que queremos es mostrar cifras. Entonces, ahí esta debilidad está de años anteriores, es una que son aprendidas. Este año vamos a tomar esas medidas y hacer seguimiento. Si usted está nervioso, vean, nosotros tenemos una coach que es Judy. Vean, hacemos una sesión con Judy, eso se le quita el nervio y se le quita todo. Exacto, formule y listo, para adelante. No tiene miedo, está emocionado. Está emocionado. Entonces, todos esos que están elegibles y no han dado el paso, ahí están pendientes para esa charla con Judy, porque hay que empujarlos a hacerlo. Para esto nosotros hemos firmado convenios con ATP. Recuerden que ya nosotros teníamos ATP Proyecto. Este año firmamos con Adindira Project y tenemos también ATP a IPM Consulting. ¿Sí? Entonces, Paulina, bienvenida. Bueno, se firmó convenio con Adindira Project. ¿Para qué? Para brindar a nuestros miembros esta oportunidad con un descuento de prepararse para las 3 certificaciones. Y en el Summit también se dio una charla para fortalecer el conocimiento el día viernes con IPM Consulting. Ahí explicaron todos los beneficios y todo lo que nos cambia la vida, la certificación. Por último, posicionar a PMI como un actor regional clave en el desarrollo de habilidades, empleabilidad y labor social. Se hizo una rueda de empleabilidad virtual. Eso lo estaba haciendo México. Y cuando nos reunieron y nos dijeron, oye, ¿qué iniciativas de otros países quieren implementar? Nosotros vamos a implementar la rueda de empleabilidad. Fíjense que en esta rueda de empleabilidad tenemos una base de datos de bastantes miembros. Caribe fue el que aportó más asistentes y no eran miembros, porque como era un abierto, entonces ahí también tenemos un nicho de mercado para poder explorar y que nos conozcan y sean miembros de PMI Caribe. Esta fue la invitación que nos hizo el PMI. El PMI participó en el evento Anticom que se hace en Cartagena. Y les confieso que como 2 días antes me llamaron y me dijeron, tenemos tiendas para Anticom. Y como tú estás en Cartagena, entonces te las damos a ti, tú verás a quién se las da. Y empecé a recordar a todos mis amigos, mis voluntarios, los que me habían ayudado. Y hice una escala rapidito y estuvo Carolina Herrera, me llegó un combo grande y nos disfrutamos del evento. Yo no había ido, es un evento súper grandísimo. Entonces, por ahí pregunté si otra vez este año iban a la boleta, pero parece que no, que ya tenemos 4 boletas. Dígame. Sí. Y se participó en las reuniones del año pasado en México, que fue la LIN,
estuvo Hugo conmigo en México, está en la junta directiva en este momento, y en Los Ángeles en la Global. Entonces, estos fueron como los logros que quiero resaltar en 2024. Luego nosotros en presente pues también colocarán sus logros. Ahora, ¿qué viene para el 2025? Entonces, hay algo, y es que los objetivos estratégicos de estos son del PMI global, que nos van a nosotros. No solamente son para el 2025, son hasta el 2027. Entonces, no tenemos tiempo de trabajar en todos estos años para lograrlos. Y sigue el primero, aumentar el impacto y el compromiso de la comunidad PMI, reforzar y ampliar las certificaciones principales del mercado. Siguen con PMPI, con CAPM, con ACP y entra la de PMOCP. Por eso, nosotros estamos reforzando con nuestro grupo de PMO, nuestro grupo de interés. Ahí tenemos a Fabián Crosta, quien está liderando el equipo de Uruguay. No ha venido Carmen Rodrigo, ella me comentó que va a ir al PMOD la otra semana en Bogotá. Es una iniciativa que va a ser en Bogotá este año. Queremos que el año que viene sea acá en Barranquilla, que se reúnen todas las PMO. Entonces, por eso vamos a dar una masterclass. Ya se dio un webinar donde se explicó lo de la certificación. Y se va a dar una masterclass que solamente va a ser para mí. Entonces, lo vamos a hacer. Y vamos a dar el certificado de los que asistan a las 4 clases de la masterclass. Y los que van al PMO Day van a tener la fortuna, allá Fabián va a estar de conferencista y van a conocer al líder del grupo. En la parte presencial, Carmen Cantillo, nuestra past president, nos está apoyando aquí en Barranquilla, haciendo estos cafés, como el primero que hizo, creo que si no es la otra semana va a hacer otro después del PMO Day, porque pues la presencialidad también es buena y siente conocer a tus compañeros y hablar del mismo tema. El tercer objetivo también sigue lo mismo, posicionar a PMI como actor regional clave de la capacitación y la empleabilidad con el fin de impulsar el éxito de los proyectos. Entonces, con estos 3 objetivos, vamos a trabajar este año. Hay unas iniciativas que vamos a hacer en conjunto los 4 ciudades, los 4 capítulos. Ya la otra semana es el PMO Day. Este lo va a hacer Bogotá con la Universidad de AN. Luego viene el Día del Proyecto Sostenible, el 25 de abril. Lo estamos como revisando porque queremos que sea híbrido, que sea virtual y también presencial. Entonces lo estamos revisando para hacerlo y va a ser aquí en Barranquilla. Entonces, espero que pues ustedes también puedan participar, no tiene costo. Se pueden llevar a todos sus compañeros de proyectos para allá. El 26 de junio va a ser el Job Day o la prueba de empleabilidad. Esta va a ser virtual. Hemos tenido éxito. Mucha gente se conecta porque quiere buscar un empleo, porque quiere de pronto mejorar el empleo donde está. Entonces, esta iniciativa sigue tomando fuerza. Y Proyectando Colombia va a ser el 23 y 24 de julio, que es van a ser 2 días, 2 noches, en donde vamos a tener conferencistas con proyectos muy interesantes de aquí de Colombia, donde usted puede participar. Todos estos eventos son sin costo y son abiertos. Usted puede entrar ahí. Bueno, hasta aquí una pregunta. De pronto no sé si quieran reportar. Proyectando Colombia es como un congreso, pero es virtual. Entonces, lo que se quiere es que de cada región escoger un conferencista con un proyecto que haya tenido como impacto. Entonces, por lo menos, si ya el proyecto está, o de pronto que vaya a hablar del proyecto. Ahorita en Cartagena hay muchos proyectos, van a ser con un malecón, así como el de aquí, Dios me dé vida para verlo. Van a ser un puente, una rotonda, y eso muestra. Vamos a tener, como, no sé cómo lo van a llamar, pero como el metrocable de allá de Medellín, fíjense que de un barrio al Cerro de la Copa y de ahí bajan a otro. Yo estoy emocionada. Entonces, todo ese tipo de proyectos que tienen impacto en la ciudad, nosotros los nominamos y son escogidos para este proyecto de Colombia. ¿Listo? Vamos a ver entonces, mientras, bueno, mientras Johanna
soluciona, vamos antes de pasar al siguiente VP, que creo que es, ¿quieres hablar? No. No, bueno, sigamos con membresía, porque mi hija no ha llegado en este momento. Aprovecho para darle la bienvenida a nuestra Paulina Coronel. Ella fue nuestra VP el año pasado por asignación, porque recuerden que la que ganó la elección fue Laura Victoria, pero también se la robó el gobierno. Está ya líder de infraestructura de la gobernación de Bolívar, transformando Bolívar como ustedes no tienen idea. Entonces, Paulina asumió el reto, pero luego cambiaron sus planes y asumió otro reto, que era mamá. Entonces ya Paulina es mamá. Pau, ahorita que entraste te vi y parece. Estás mejor que antes. Entonces, Pau nos acompañó y yo estuvo como estos meses ahí conmigo y luego ya comenzó quedó como de membresía. Entonces ahorita el cronograma de membresías está Villorja como la VP, está Paula García, continúa directora de retención, de nuevos miembros está Karen, ella dijo que iba a venir al evento, no ha venido, pero debe venir más tarde. Tenemos una vacante de Business Analysis y directora de empleabilidad, sigue Julie Antonio. Viene llegando Villorja. Entonces, este es el organigrama y esta es como la infografía. ¿Sí? Este año, a corte de marzo del 2024, ese fue el 2024, somos 171 miembros, hay 109 hombres, 62 mujeres, profesionales 106, estudiantes 65. De pronto lo que, si muchos no recuerdan, de pronto no recuerdan el número, pero yo sí se lo voy a recordar. El año pasado, para esta época, teníamos 345 miembros. Tenemos que revisar qué ha pasado.